motivaciones o tenemos múltiples motivaciones o estamos, digamos, orientados en la búsqueda de diferentes objetivos o valores. Y estos múltiples valores pues no se pueden reducir a una, digamos, a un solo tipología de valor, a una sola tipología de valor, ya sea el dinero, la energía o cualquier otro tipo de valor que se nos ocurra. Entonces allí estuve en el programa pues de doctorado unos años y ya luego me reincorporé pues acá en la Universidad del Valle como profesora y pues lidero los temas de investigación asociados a la valoración como plural de la naturaleza y también trabajo sobre cómo esta idea puede integrarse en instrumentos de gestión o en otros campos, porque digamos que la valoración plural, y por eso me parece tan chévere tener esta discusión aquí con ustedes, la valoración plural pues puede integrarse a otras temáticas como la seguridad alimentaria o los instrumentos de gestión ambiental como son por ejemplo, los pagos por servicios ambientales, que es un tema que he venido trabajando en los últimos años. Entonces, cada vez pues está haciendo énfasis sobre cómo integramos esta idea de los valores plurales eh, en la toma de decisiones, en las políticas, en los instrumentos de gestión ambiental y territorial. Entonces, eso es más o menos mi área de trabajo. Yo soy una investigadora inter y transdisciplinar, entonces uso diferentes herramientas, tanto cualitativas, cuantitativas, herramientas basadas en el arte y también integrando de forma muy importante el conocimiento técnico que tienen las comunidades de práctica, como son, por ejemplo, las personas que están en las alcaldías, en los municipios y también, obviamente, las comunidades locales en los diferentes territorios en los que trabajo, especialmente pues acá en la región del Valle del Cauca, en el departamento del Valle del Cauca, en las áreas rurales cercanas a la ciudad de Cali, que es donde pues vengo trabajando últimamente. Entonces, eso es lo que les puedo contar un poquito de mí y pues muchas gracias por la invitación y por tenerme aquí. No sé si Jorge quiere comentar algo o comenzamos. Bueno, dale, ya bienvenida y estamos a tus inteligencias. Bueno, pues Jorge, yo tenía que este curso, o cuando dicto estos temas, usualmente tengo una actividad, como primero escuchar las voces de las personas que participan para luego presentar un poco los temas conceptuales asociados a esto de la valoración. Entonces, no sé si es posible, si los estudiantes y las estudiantes allí tienen acceso a su celular o computador para que trabajemos unos minutos en un tablero que he preparado, donde básicamente tendrían que responder una pregunta que les quiero hacer. Entonces, no sé, yo les puedo pegar el link del tablero, esto es en Padlet, allí está, si lo puedes compartir con los estudiantes. Y la idea es que cada uno escriba ahí su nombre y por favor me escriba en digamos, en unas palabras muy cortas, no un texto muy largo, desde su conocimiento, lo que han aprendido en el curso, desde su vivencia del lugar de donde vienen o viven, por qué es importante para usted la seguridad alimentaria. Tratemos de escoger como, no dar como una listado de ideas, sino solamente escoger como qué es, cuando usted le hago esta pregunta, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente o qué es para usted lo más importante? ¿Por qué es importante la seguridad alimentaria? Y en el cuadrito, o sea, no sé si han utilizado Padlet, básicamente abren allí en la plataforma y le dan abajo en la parte derecha de la parte de abajo hay como un lapicito donde usted puede escribir un cuadrito. Entonces ahí, no sé si quieres que proyecte pantalla para mostrarles mejor. Ah, estoy compartiendo pantalla. Yo No, creo ¿verdad? que, un momentico, varios, ok, ya te autoricé. Ah, ok, listo. Entonces, denme un segundo. ¿Es necesario que sea en línea? O sea, el ejercicio, para que te Pues cargue.
Es mejor porque todos vemos qué hicieron y yo puedo ver qué escribieron de manera más, porque tienen acceso de pronto, es... Por favor. O tú me puedes compartir el enlace para pasárselo a los chicos. Sí, está ahí en el chat, Jorgito. Ok, ok, ok. Ahí está en el chat. ¿Me puedes hacer el favor de pasármelo al WhatsApp porque no me permite copiarlo de otra manera? Los chicos no están conectados en la... Ah, ok, sí, ya. Dame un segundo. No, pero me piden mucho. Me piden mucho. Un segundo. Ya se- Listo, ya te lo paso al WhatsApp. Listo. Ay, no, ese no te... ¿Verdad que te pegué uno que no era? Un segundo. Ahora sí te lo envié, Jorge. Ahí está. Listo, Pau, ya se los envié, entonces esperemos que diligencien y listo. Sí, entonces la idea, muchachos, muchachas, es que en ese pad le escriban su nombre en el título del cuadrito y luego escriban una idea, ojalá solo una idea. Yo sé que hay muchas razones por las que la seguridad alimentaria es importante, pero una de las razones para las cuales usted considera que es muy importante la seguridad alimentaria, ¿vale? Y vamos viendo pues cómo responden cada uno allí a esta pregunta, ¿vale? Entonces tomémonos unos minuticos para eso. ¿Cuántos estudiantes somos, Jorge? Somos 17 y hay dos personas más, somos 20 personas que estamos en el salón conectados. Está Álvaro, eh, Zenén, Sebastián y Heiji Araujo. Vale, perfecto. Entonces ellos también y ellas están invitadas a llenar el tablerito con sus ideas sobre la seguridad alimentaria, porque es importante la seguridad alimentaria.
Bueno, y cuando vayan terminando, me avisan. Cuando estén todos listos, me avisan para mirar cómo van sus respuestas, ¿vale? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete respuestas allí. Estamos pendientes con dos estudiantes, entonces no sé si puedes ir andando. Vale. Listo, voy a compartir pantalla, ¿vale? Para que veamos las respuestas de todos. Ahí me ven. Ahí ven la pantalla. Sí, está muy bien. Bueno, entonces allí hay pues varias respuestas. Voy a leer algunas. Dice, por el aseguramiento mínimo de calorías diarias, aseguramiento de pago justo por alimentos, preservación de patrimonio cultural alrededor de las cocinas y los alimentos tradicionales, relacionamiento con otras comunidades, culturas a través de la comida, índices de calidad de vida y bienestar. Miren que allá hay bastantes argumentos de por qué es importante la seguridad alimentaria, ¿no? También porque de ella depende la vida misma y si no hay vida, derecho a la vida, ¿qué sentido tiene esta sociedad si no se puede estar? Emily nos dice, la seguridad alimentaria es pertinente y necesaria para garantizar que la población colombiana tenga derecho básico a cantidades necesarias de consumo de alimentos, que en resumidas cuentas, este mecanismo es necesario para dignificar la vida de las personas y realizar una disminución en las brechas de desigualdades sociales, también por la posibilidad de distribuir los bienes a todos y todas garantizando la alimentación. La seguridad alimentaria proporciona garantías de bienestar de las comunidades y familias. Es importante porque solo delimita una población o estrato social
Es algo que implica a todas las poblaciones y debe ser tratado con mucha importancia, trabajar en conjunto y lograr mejorar la crisis alimentaria que se observa hoy en día. Por allá, Isabel nos dice, es crucial porque garantiza que las personas tengan acceso a alimentos seguros, nutritivos y libres de contaminantes, alimentos que promueven la estabilidad social y económica. Entonces, bueno, ahora retomamos un poco las respuestas que nos han dado aquí, pero digamos que aquí precisamente cuando uno hace la pregunta, y eso es por eso que, digamos, hago este ejercicio, cuando uno hace una pregunta de por qué es algo importante, empezamos a tocar de alguna manera la idea de valor, ¿vale? Entonces, todas esas respuestas que ustedes me están dando allí tienen que ver con el valor y lo que quiero después de esta charla es que ustedes y junto conmigo seamos capaces al menos de clasificar bajo las taxonomías que actualmente pues se manejan sobre la valoración estos valores. Porque es importante, digamos, identificar los valores en estos temas como seguridad alimentaria, pues porque nos permite eh, conectar, digamos, con las como, cosmovisiones que tienen las personas acerca del rol que tienen los alimentos o la naturaleza eh, en sus vidas, ¿no? En su concepto de calidad de vida, en su bienestar, y de esta forma también diseñar políticas que integren, digamos, estos valores plurales y no se queden solo en una dimensión de la seguridad alimentaria, por decirlo así. Entonces, ya volvemos a retomar este tablero. Muchas gracias a todos por sus respuestas y esperemos entonces que todos, pues los que faltan puedan llenarla. Por ahora entonces voy a continuar con la presentación. ¿Listo? Entonces, bueno, denme un segundo aquí, maximizo y bueno. Listo. Entonces, esta pues, presentación tiene que ver con la oración plural de la naturaleza y obviamente lo que quiero a partir de la discusión con ustedes y con el profe Jorge y la profe Andrea, si todavía nos acompaña, es poder encontrar, digamos, la relevancia, ¿no? Y discutir entre todos la relevancia de esto para un campo como la seguridad alimentaria. Entonces, un discurso, digamos, que tiene que ver y que puede ser muy útil para todos los temas asociados a la seguridad alimentaria, a los sistemas alimentarios, es el enfoque de servicios ecosistémicos. Entonces, no sé si han escuchado este enfoque, pero bueno, es uno de los enfoques más dominantes hoy en día o que se usan, digamos, de manera más amplia para entender cómo la naturaleza, pues, nos provee beneficios. Entonces, los servicios ecosistémicos se han definido como las contribuciones directas o indirectas de los ecosistemas al bienestar humano y se han clasificado en cuatro categorías que son los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, los servicios ecosistémicos de soporte, los servicios ecosistémicos culturales y los servicios ecosistémicos de regulación. Dentro de los de aprovisionamiento encontramos aspectos como los alimentos, el agua limpia, la madera, son todos, digamos, esos servicios o beneficios, digamos, por decirlo así, que son de alguna manera tangibles, ¿no? Y que como seres humanos los podemos identificar con bastante claridad sobre qué nos provee, digamos, la naturaleza como beneficio. Los servicios de regulación a veces son más difíciles de captar porque tienen que ver con el funcionamiento ecológico de los ecosistemas y acá encontramos pues como el control de la, de las inundaciones o la purificación del agua, la captura de carbono, eh, el aire, digamos, la calidad del aire, ¿no? Todo esto tiene que ver con funciones ecológicas que permiten generar, digamos, unos beneficios que a veces no son tan tangibles, pero que siempre están ocurriendo cuando tenemos ecosistemas sanos. Y luego tenemos todos los culturales, ¿no? Que tienen que ver con algunas de las cosas que ustedes ya mencionaban allí, ¿no? En sus respuestas, como los valores culturales, recreacionales, estéticos, educativos, relaciones de reciprocidad y cuidado hacia la naturaleza o hacia los sistemas agroalimentarios, ¿no? Y finalmente vienen los de soporte que se consideran como la alfombra que permite proveer los otros tres tipos de servicio, que son todo lo que tiene que ver con la formación del suelo, la fotosíntesis, la biodiversidad y el ser el hábitat de especies, ¿no? Y sabemos que los sistemas agroalimentarios permiten
cumplir algunas de estas funciones en términos de la biodiversidad, ¿no? De ser lugar para la reproducción de especies, ¿no? Que pues es muy importante, digamos, en el marco de esto de los servicios ecosistémicos. Entonces, los servicios ecosistémicos se consideran un discurso complementario para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Sin embargo, todavía sigue teniendo, digamos, este énfasis en valores antropocéntricos. ¿Qué quiere decir valores antropocéntricos? Pues que antes se decía que se tenía que proteger, por ejemplo, eh, los ecosistemas o la biodiversidad por su valor intrínseco. Ya les voy a contar un poco eso qué es. Pero ahora, digamos, con el enfoque de los servicios ecosistémicos que se surge con mucha fuerza a partir de los 90, pues el foco es como más o menos, no, pues tenemos que proteger la naturaleza, los ecosistemas o los sistemas pues que están allí en nuestro territorio, los ecosistemas, porque nos generan beneficios a los seres humanos. Entonces, la gente que trabaja esto pues considera que esto tiene un foco antropocéntrico y que está cambiando un poco la narrativa de valoración con respecto a la naturaleza, ¿vale? Bueno, digamos que esta historia de los servicios ecosistémicos es larga, pero podemos decir que ya desde los 70 había pues como una primera aproximación económica a cuestiones ecológicas. Este concepto sale precisamente de la interacción entre economistas y ecólogos, ¿no? Eh, Cerca de los 80 se empiezan con las primeras referencias a lo que es el término servicio ecosistémico. Luego ya en los 90 se convierte como una corriente principal en la comunidad científica, donde empiezan términos como servicios ecosistémicos y capital natural a aparecer allí. Y hay un hito muy particular y es que en 1997 se hace la primera estimación del valor económico total de los servicios ecosistémicos globales. Y esto es uno de los papers más citados, es un paper de un autor economista ecológico que se llama Costanza, con sus colaboradores, era un grupo grande, y pues esto generó como un llamado de atención muy grande, a veces algunos lo interpretaron como un ejercicio muy positivo, porque estaba resaltando que la economía dependía totalmente en los ecosistemas y todo esto que nos proveían, incluyendo, por ejemplo, la provisión de alimentos, pero al mismo tiempo decían por qué llevar esto a un valor monetario, desdibuja, digamos, todo el sentido de la conservación y la idea digamos, de que estamos o que recaemos en dependemos de los ecosistemas para sobrevivir, ¿no? Entonces, no a todo el mundo le gustó este ejercicio, pero bueno, digamos que esto generó un gran debate y precisamente gracias a ese debate pues se impulsó aún más el concepto de servicios ecosistémicos. Ya para finales de perdón, ya para los 2000, este concepto que estaba al principio, digamos, en la agenda académica, empieza a permear la agenda política. Y en particular, porque les voy a contar más adelante qué son estas plataformas, en el 2000 se empezó a gestionar lo que se conoce como la evaluación de ecosistemas del milenio, que es una plataforma científico-política donde hacen parte representantes de los gobiernos, pero también hacen parte académicos de todo el mundo que intentaron evaluar, digamos, el estado de la biodiversidad para ese entonces. Ese informe se publicó en el 2005 y fue como muy difundido porque pues hacía énfasis en el concepto de servicios ecosistémicos, pero también creo que una parte importante era el tema del bienestar. Luego en el 2008 aparece otro informe de estos que es el TIP, que se conoce como la economía de los ecosistemas y la biodiversidad, pero con un foco, digamos, sobre toda la parte económica, aunque ya aparecían allí nociones de valoración plural, valoración integral, la necesidad de reconocer no solo los valores económicos, sino ecológicos y socioculturales de la naturaleza. Em, Aparecen también revisiones de sistemas de contabilidad ambiental y mecanismos de mercado para los servicios ecosistémicos. Aquí es donde se da, por ejemplo, un boom de estos programas que les menciono que se llaman pagos por servicios ambientales. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una gráfica, ¿no? Que nos muestra cómo ha ido evolucionando la literatura sobre servicios ecosistémicos, lo cual, como les digo, desde los años 90 aparece, pero en el boom de los 2000, después de la creación del Millennium Ecosystem Assessment y del TIP, pues tiene un empuje bastante importante, ¿no? Y ya para el 2011 aparece el IPBES, que les voy a contar esto que es más adelante, que es la plataforma intergubernamental para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos,
que se conforma pues también con científicos y con representantes de los gobiernos que hacen parte de esta organización y donde, digamos, se hacen estudios globales de biodiversidad y de servicios ecosistémicos. Digamos, y yo tuve la posibilidad de ser parte de uno de estos estudios. Entonces, miren que según el Millennium Ecosystem Assessment, ya desde el 2005 nos decían que pues la degradación de los ecosistemas y la biodiversidad nos debe afectar porque, digamos, aportan a diferentes componentes del bienestar. Y es allí donde yo digo que el Millennium Ecosystem Assessment tuvo un discurso bien interesante porque ya no hablaba del bienestar en términos monetarios, como lo hizo pues el paper de Constanza que les conté, sino del bienestar en diferentes dimensiones, como la seguridad. Miren que ustedes hablaban, incluso pues el término de seguridad alimentaria tiene que estar relacionado con esto, ¿no? Con el acceso seguro a recursos, seguridad ante desastres o la seguridad personal. También tiene que ver, por ejemplo, con la dimensión de bienestar en términos de materiales esenciales para una vida digna o decorosa. Y pues aquí el suministro de alimentos es vital, ¿no? Miren que ahí está el ejemplo, suficiente alimento nutritivo, acceso a otros bienes como el agua, la calidad del aire, ¿no? Y suministros adecuados que nos permiten tener una vida digna, ¿sí? Y que son necesarios y que no se pueden reemplazar. Uno no puede reemplazar los alimentos con otros bienes, digamos, porque pues los requerimientos nutricionales son, digamos, un requerimiento biológico para todos los seres vivos y pues allí, digamos, esto no podría ser sustituible con dinero. La salud, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con la nutrición. Es otra dimensión del bienestar, sentirse bien, tener fortaleza, ¿no? Y las buenas relaciones sociales, que creo que también es muy interesante, los sistemas agroalimentarios, porque alrededor de estos sistemas pues se tejen relaciones sociales alrededor de la cohesión social, el respeto, la cooperación, ¿no? Entonces no es solamente producir alimentos por producirlos, sino que también digamos, hay una estructura social que permite que esos alimentos se produzcan, se distribuyan y que además tienen un conocimiento, digamos, muchas veces conocimientos locales, no científicos ni académicos detrás, ¿no? Que hay que conservar y que hay que seguir, digamos, difundiendo para que no se pierdan. Otros temas tienen que ver con la libertad de elección-acción. Entonces, poder tener una buena vida requiere tener las oportunidades para lograr, digamos, y conseguir y satisfacer estas necesidades básicas. Y pues esto tiene que ver con la libertad. Entonces, miren que desde este entonces ya se hablaba y se abría la caja del bienestar, porque los que somos economistas, como la profe Andrea o yo, pues veníamos muy, en las carreras pues enseñan usualmente que el bienestar es igual al dinero o el bienestar es igual al ingreso per cápita o al PIB, ¿no? O a la utilidad, todo era en términos como, en términos muy utilitarios y monetaristas y aquí ya desde este estudio pues empieza a hablar del bienestar como algo más amplio, ¿sí? Y esto pues hay muchos incluso economistas que han trabajado esto, el propio economista Max Neff, que es un economista chileno, latinoamericano, hablaba de las necesidades básicas, el enfoque de capacidades también, economistas como Amartya Sen, o sea, digamos que esta idea del bienestar como dinero, pues es solo, digamos, y creo yo, una interpretación muy reducida en algunos autores que son como los más dominantes, pero otros economistas, y en especial los economistas ecológicos, se han estado pensando el bienestar en términos más amplios. Entonces, les voy a, pues, a traer esta clasificación porque me parece pues chévere que la conozcan, la identifiquen, eh, sobre cómo se dividen los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, están los de aprovisionamiento, ya les había dicho, son todos esos bienes y productos producidos por los ecosistemas, los de la regulación, que son procesos naturales regulados por los ecosistemas, y los culturales, que son los beneficios intangibles producidos por los ecosistemas. Entonces, y los de soporte, pues que son todos los que mantienen los otros grupos de servicios, ¿no? Entonces, a veces, y ya les voy a contar por qué estas clasificaciones han ido cambiando, porque los alimentos precisamente es uno de esos servicios o beneficios, si queremos verlo, que nos prestan los ecosistemas, que no necesariamente cala exactamente en un grupo, porque eh, pues sí, es un servicio de aprovisionamiento, pues un bien que se nos produce y que podemos consumir, pero también tiene elementos culturales, o como les decía
también puede favorecer funciones de soporte, ¿no? Como la conservación de la biodiversidad. Entonces, que esto es una de las críticas que se le hace a este enfoque. Es muy difícil clasificar los servicios porque implica ponerle cajitas y como matrices, que es como nos gusta mucho a veces a los académicos trabajar y a los economistas todavía más. Entonces, digamos, una manera de reducir tanto la complejidad ecológica, porque no la podemos dividir así en cajitas, y también la complejidad social, porque no hay solo cosas culturales y aparte cosas de provisionamiento como los alimentos, sino que los alimentos es el ejemplo perfecto de que todo esto podría estar aportando, digamos, o configurándose como un servicio ecosistémico en diferentes categorías que no va a calar exactamente en uno, ¿vale? Entonces, acá pues están estos ejemplos que les mencionaba, están alimentos que son como el ejemplo clásico de servicios de aprovisionamiento, agua, materiales, recursos genéticos, recursos medicinales o bioquímicos, recursos ornamentales y energía. Los servicios de regulación, que ya les contaba, pues había allí temas de fertilidad del suelo, prevención de la erosión, control biológico, como temas de pestes y enfermedades, polinización, purificación del agua, regulación del clima global y purificación del aire. Y en los culturales, pues tenemos todo lo de recreación, ecoturismo, experiencias religiosas, espirituales, inspiración para la cultura, el arte, el diseño y todo lo que tiene que ver para el desarrollo cognitivo y la educación, ¿vale? Y en estos de soporte, pues aparece lo del ciclo de nutrientes, la producción primaria neta, los fotosíntesis, el ciclo del agua y el mantenimiento de la biodiversidad. Entonces, estos marcos han permitido, por ejemplo, hacer estudios que permiten caracterizar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, como este estudio que se realizó para España, donde podemos ver pues el listado de servicios ecosistémicos y cómo este pues está en tendencias en diferentes ecosistemas identificados allí. Entonces, miren, por ejemplo, acá lo que ellos llaman como alimentación tradicional, que muchas veces estas listas se adaptan para los contextos en los que uno esté trabajando. O sea, estas listas pues son como una guía, pero no necesariamente uno tiene que tener las 10 que tiene la lista del paper o del documento tal, ¿no? Sino que uno puede hacer ejercicios como yo sé que han venido realizando en la Universidad Magdalena, donde se adaptan estos marcos a los territorios en los que uno trabaja. Entonces aquí pues se encuentra, miren que vienen en descendencia, digamos en tendencia descendente, los alimentos en ecosistemas litorales, marinos, insulares, eh, y apenas vienen, digamos, como se cree que se están en tendencia positiva más en los agroecosistemas y también disminuyéndose en los urbanos. Entonces, este marco pues nos permite hacer ese tipo de ejercicio y para hacer esta tablita pues tuvieron que haber hecho o revisiones de literatura, ¿no? O investigaciones que permitan dar cuenta como el estado de la biodiversidad ya a nivel de país. Colombia cuenta también con una evaluación de servicios ecosistémicos para Colombia que salió hace unos años. Y bueno, estos ejercicios sobre todo se basan en revisión de literatura, es poder cómo analizar toda la literatura que hay sobre biodiversidad y servicios en una región o en un país, como en este caso España. Entonces, bueno, toda esta idea, ¿no? De que los servicios ecosistémicos benefician al ser humano se ha tenido, digamos, se ha podido conceptualizar eh, con marcos como el que les muestro en esta diapositiva, ¿no? Donde se consideran como la cascada de los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, por un lado está el sistema biofísico ambiental y por el otro está el sistema social y económico. Acá tenemos la estructura biofísica, ¿no? Que es la que nos permite tener funciones. Entonces, por ejemplo, la productividad primaria neta nos permite tener biomasa, ¿no? Y eso luego se transfiere, digamos, o se configura como en un servicio final, que en este caso sería, por ejemplo, los productos maderables o los alimentos, ¿no? Entonces, aquí en esta mitad, como entre la interacción entre el sistema ambiental y el sistema social y económico, pues aparece esa noción del servicio ecosistémico que estaría, digamos, en este rectángulo aquí de la mitad. Y ya luego, pues ese servicio se configura en un beneficio, por ejemplo, contribución, los alimentos contribuirían al bienestar, como alimentos del bienestar como la seguridad y la salud, ¿no? Y luego también podríamos analizar el valor que tiene ese beneficio. Aquí ellos nos ponen como ejemplo en este paper, pues,
la disponibilidad a pagar, digamos, por los alimentos. Entonces, los alimentos tienen esta connotación de que como muchos están transados en el mercado, es relativamente fácil identificar cuánto está dispuesto a pagar una persona por un alimento, ¿sí? Pero obviamente, digamos que esa es solo una visión monetarista y economicista del valor, en donde decimos que el valor de los alimentos es lo que la gente estaría dispuesto a pagar por ellos o el precio de mercado de los mismos, ¿no? Y pues de alguna manera pues muestra este foco del valor, especialmente hacia el valor monetario. Y de acá decimos pues que del sistema social y económico aparecen presiones que afectan pues este sistema biofísico y que a su vez pues degradan estos servicios ecosistémicos. Entonces, si seguimos degradando, ¿no? El sistema biofísico, estamos prácticamente minando nuestro propio bienestar porque se configurarían como espirales de daños pues en términos de la estructura biofísica y también de la capacidad de esta estructura de proveer los servicios y los beneficios que contribuyen a nuestro bienestar. Ese es más o menos el concepto de cascada de los servicios ecosistémicos. Quiero de pronto, Jorge, preguntarles si tienen alguna inquietud o las resolvemos ya al final de la sesión. Supongo que al final, si no me contesta Jorge, es porque... Sí, dale. Se acerca un computador. ¿Cómo, Jorge? Ya un momento, Pablo. Buenas tardes, Paola, ¿qué tal? Hola. Sí, hola, cuéntame. Quería preguntarte como que para tener más claridad sobre los bonos de carbono que están preparando para poder gestionar esos recursos ecosistémicos de lo que hablas. De los bonos. Bueno, yo digamos que esa no es mi área de experticia porque yo trabajo más pagos por servicios ambientales, que en Colombia tienen una connotación muy especial y es porque se financian con recursos, la mayoría de estos programas se financian con recursos públicos, porque hay digamos, hay una normatividad que permite el destinar estos recursos, digamos, a escala territorial a nivel de las alcaldías. Obviamente pueden participar actores privados, autoridades ambientales, y esto hace que este instrumento sea muy particular porque no se convierte como tal en un instrumento de mercado. Ya en el caso de los bonos de carbono, y bueno, con mi poco conocimiento sobre el tema, entiendo pues que aparecen otros actores en juego, ¿no? Porque hay un mercado global de carbono, entonces hay como instituciones o empresas que son las que hacen toda, digamos, la gestión documental, técnica para decir que una comunidad provee tanto secuestro de carbono en los bosques que están inmersos en su territorio. Estas empresas, por ejemplo, o intermediarios, no necesariamente son empresas asociadas a los territorios en los que ellos están, digamos, evaluando esa posibilidad de captura de CO2 y pues empiezan, digamos, unos actores a jugar allí. Y luego entran los actores internacionales, que son los quienes van a comprar los bonos de carbono, ¿no? Entonces, claro, y parece, entiendo que acá en Colombia el mercado no está muy regulado y pues tenemos casos muy tristes donde comunidades, por ejemplo, no se dan ni cuenta que hacen parte de un programa de mercado de bonos de carbono, sino que, por ejemplo, hay una compra, un líder, ¿no? Que hace que firmen los papeles y la gente ni se entera. Y entonces hay demandas, creo que hoy en día están a la espera de un concepto de la Corte Suprema de Justicia con unos casos en los que hubo manipulación de las comunidades o procesos participativos o digamos, inexistentes o viciados. Entonces, porque las comunidades pues no se dan cuenta. ¿Y qué pasa? Pues que estos recursos pues los capta la empresa que intermedia, ¿no? Y no llegan a las comunidades. Estos son, digamos, el caso muy negativo y sobre todo ocurre porque no hay digamos, un marco regulatorio que permita hacerle seguimiento, digamos, porque ya son mercados con actores que, como les digo, no son ya el Estado solamente, sino actores, empresas nacionales e internacionales que empiezan como a ver en los territorios la posibilidad de captar unos recursos.
Hay otros casos que me comentan algunos colegas que han salido positivos, que por ejemplo aquí en Bahía Málaga, en el Pacífico, hablan de uno que estuvo intermediado por USAID y allí hablan de que fue exitoso por, digamos, el rol que tuvo USAID y la participación de las comunidades en estos proyectos, donde los dineros se han podido invertir en proyectos diseñados y priorizados por la comunidad. Entonces, digamos que todos los instrumentos de mercado pueden tener una visión o una aplicación negativa o positiva dependiendo cómo se implementen. Y yo considero, en mi experiencia, que entre se hagan de espaldas a la comunidad, tienen una mayor probabilidad de que tengan efectos negativos porque divide a las comunidades, porque no llegan los recursos a resolver las necesidades primarias de ellas, ¿no? Entonces, esto pues tiene como mucha tela por cortar, pero como les digo, entiendo que están a la espera de un concepto de la Corte que determinará qué va a pasar con estas situaciones, porque ya hay muchas como demandas de las comunidades que se han sentido abusadas y violentadas en su confianza porque aparecen vinculadas a proyectos que ellos ni se enteraron, o sea, ni vieron la plata. Entonces, bueno, eso es por allí. Eh, Entonces, ¿qué tiene que ver de pronto esto con esta discusión? Y es que precisamente el enfoque de los servicios ecosistémicos como dice mi colega Eric Gómez, ha allanado el camino para que estos mercados se creen. Cuando usted empieza con este discurso de ver la naturaleza en términos de servicios, pues también ya empieza como habrán algunos que se pueden como mercantilizar. Y el caso de mercados de carbono es como el ejemplo clásico de cómo todo este discurso de los servicios ecosistémicos, de la contabilización de los mismos, de la cuantificación, y obviamente pues no es solamente usar el discurso, pero también crear las instituciones, ¿no? Los marcos legales que van a permitir que un país o una empresa en el exterior pueda venir a Colombia a comprar bonos de carbono en el Pacífico colombiano. Entonces, eso requiere un andamiaje institucional a nivel global, pero digamos que ahí los discursos no pueden ser como pensados como ay, ingenuos o que no tienen influencia. Claro que sí tienen influencia a la hora de pensar en el avance de la mercantilización de la naturaleza y de algunos servicios que muchas veces no deberían estar asociados a estas lógicas mercantiles, ¿no? Incluso en los alimentos, en la producción alimentaria, que a pesar de que tiene precios de mercado, si vemos las economías campesinas, ellos, pues hay una lógica de producción, ¿no? Pero con una lógica muy distinta a la acumulación, ¿no? Ellos están y ellas están en torno, pues, digamos, a la, digamos, a resolver su seguridad alimentaria, ¿no? Al intercambio social, se dan figuras económicas que no sean digamos, en mercados pues ya más capitalistas, como son el trueque, ¿no? Se han ido, participado, seguramente Jorge los ha llevado, los llevará a visitar, a hablar con campesinos donde ellos hablan de sus lógicas, ¿no? Y no son unas lógicas que están orientadas por la acumulación del dinero, sino por múltiples valores. Entonces, las economías campesinas, pues tienen esta idea, aunque ellos no hablen de estos temas, porque cuando hablo de pluralismo de valores o valores plurales, no quiere decir que es un tema que nos inventamos nosotros, sino, pues digo nosotros como comunidad académica de economistas ecológicos, sino que ya otras comunidades lo identifican. Usted va a una comunidad rural y una comunidad rural le va a decir a usted todo por lo que están luchando, ¿no? Por la educación de sus niños, por la paz, por la seguridad alimentaria, por la salud, por la conservación de los bosques. Entonces ellos no están solamente pensando en hacer dinero. Y lo mismo pues sucede con estas economías campesinas que funcionan con otras lógicas. Yo, en mi experiencia, creo que otros instrumentos de mercado, cuando hay más participación de las comunidades, pues existe más blindaje para que no existan digamos, estos avances del ingreso a los mercados que pueden ser peligrosos si no se hacen con mucha cautela. Porque les digo, hay casos en los que esto ha funcionado bien porque las comunidades tienen cierto control sobre cómo se dan los procesos y casos donde no, donde simplemente están expropiando a las comunidades de estos recursos y manipulándolos, ¿no? Y como hay tanta información técnica, usted imagínese, pues si uno que es economista a veces le cuesta seguir estos temas, pues llegarle a una comunidad, hablar de mercados de carbono, de toda la parte técnica y ambiental sobre cómo se mide
la captura de CO2 en un territorio, ¿no? Eso pues son temas muy complejos que de plano ya están excluyendo a las comunidades al traer un solo sistema de conocimiento que es el que está asociado a la configuración de estos mercados, ¿vale? Entonces, voy a seguir y vamos guardando, pues, yo creo que preguntitas, pero creo que es muy bueno, pues, ver cómo este enfoque, pues, puede ser positivo dependiendo cómo se use, pero también puede tener implicaciones negativas si se dan en contextos sociales y políticos donde hay una agenda, digamos, muy marcada para que se capten los beneficios por ciertos actores y no las comunidades que son usualmente quienes están poniendo, pues, los esfuerzos para conservar o para gestionar de forma sostenible los ecosistemas, ¿vale? Entonces, bueno, toda esta discusión que ya les vengo diciendo sobre los límites de los servicios ecosistémicos, sus puntos débiles, pues hizo que un grupo de autores en esta plataforma que les llamo, que les conté que es la plataforma de la Intergubernamental para la Biodiversidad de los Servicios Ecosistémicos, pues pensarán, bueno, pero ¿cómo, si será que servicios ecosistémicos es el concepto que tenemos que seguir usando? Y allí ellos, después de muchos debates y discusiones, incluso también con los representantes de los gobiernos, porque allí, por ejemplo, Bolivia tenía un rol muy importante porque decían en las asambleas de los representantes de los gobiernos que a ellos no les gustaba ese término de servicios ecosistémicos o que no les gustaba que hablaran de la naturaleza como ecosistemas porque eso no, digamos, no coincide con los lenguajes que usan las comunidades locales e indígenas en estos contextos. Entonces, ahí hubo, digamos, una agenda política muy interesante de, pues, como de pelea sobre el discurso y sobre cómo nombramos las cosas, que yo creo que es lo que nos da como lección este ejercicio, es que cómo llamamos los académicos o las personas las cosas, pues hay detrás allí un poder de carácter discursivo y ahí hay una lucha también y creo que el que se haya pasado en la plataforma de servicios ecosistémicos a contribuciones de la naturaleza, pues refleja esas disputas, ¿no? Entonces, miren, en este gráfico aquí, aquí podemos ver, espera un momentico bajo la barra, cómo el enfoque de ecosistemas del milenio en el 2005 hablaba de la naturaleza, el bienestar y los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, aquí encontramos que el Millennium hablaba de ecosystems o ecosistemas, los servicios ecosistémicos que hablaban aquí de soporte, regulación cultural y de provisionamiento y el bienestar, ¿no? Luego el IPES en el 2013, cuando ya empiezan a dar estas discusiones entre académicos y políticos, ¿no? Dicen, bueno, hablemos de naturaleza, que es como una palabra más amplia que ecosistemas, que es un poco vista como más científica o académica, y dentro de naturaleza pongamos pues otros conceptos como diversidad de ecosistemas, que hacen alusión a los sistemas de conocimiento académicos, y hablemos también de la madre tierra para, digamos, capturar otras dimensiones de cómo se considera la naturaleza por otras comunidades, ¿no? Luego hablaron ya no hablaron de servicios ecosistémicos, sino de los beneficios de la naturaleza a las personas. Y aquí aparecen conceptos ya no solo de servicios ecosistémicos, sino, por ejemplo, de regalos de la naturaleza, porque muchas veces la gente decía, no, pues que a mí la naturaleza no me está sirviendo a mí, él o ella no me sirve a mí, no tiene por qué servir al ser humano. Antes nos da, pues es como unos regalos. Y en retribución, pues nosotros tenemos que cuidarla a ella en relaciones más de cuidado y reciprocidad, ¿no? Era un poco la lógica de incluir este concepto de regalos. Pero se mantienen las otras categorías como para seguir trabajando con el enfoque de servicios ecosistémicos. Ya luego se empieza a hablar de la buena calidad de vida, ya digamos con un adjetivo que es tener una buena calidad de vida. Y dentro de eso ya viene pues el concepto de bienestar humano y otros hablan más de vivir en armonía con la naturaleza, porque, y esto pues como les decía, estuvo muy influenciado por las cosmovisiones de comunidades indígenas, por ejemplo en Latinoamérica, que conciben el bienestar o una parte fundamental del bienestar es, digamos, vivir en armonía con la naturaleza, y pues esto tiene que ver con conceptos como el buen vivir o el summa causai, ¿no? Que como ustedes de pronto habrán escuchado, pues parte de esta idea, ¿no? El bienestar solo se puede alcanzar o conseguir, el buen vivir, si estamos en armonía con la naturaleza. Entonces, esta lógica pues entra allí en esa conceptualización que ya se hace para el 2013.
Y en el 2017, pues continúa esta idea de la naturaleza entendida con diferentes palabras científicas y no científicas, como biodiversidad o madre tierra, pero aquí ya desaparece lo cultural. ¿Por qué? Porque mucha gente que trabaja, y bueno, por ejemplo, yo creo que allí estará Jorge, que es antropólogo, pues dirá, ¿por qué meter lo cultural en una cajita, no? Cuando lo cultural atraviesa todo, desde cómo concebimos la naturaleza, cómo concebimos esos servicios y cómo concebimos la buena calidad de vida, ¿no? Entonces, gracias a las discusiones que daban, digamos, estos científicos sociales críticos que venían pues de ramas como la antropología, la sociología, la geografía crítica, pues dijeron, no, eso cultural tiene que sacarlo de allí porque no podemos meter lo cultural en una caja. Y es así, pues, que en el último marco conceptual ya aparece, pues, lo cultural como algo transversal a todo, a cómo definimos naturaleza, a cómo definimos las contribuciones que ella nos da y a cómo definimos una buena calidad de vida. Pero se siguen manteniendo, digamos, los servicios de regulación y ya luego se separan los servicios, perdón, se siguen manteniendo las contribuciones de naturaleza de regulación porque ya cambia el nombre y ya se divide las contribuciones en temas materiales y no materiales, ¿vale? Y se reconoce aquí que pues esto es una perspectiva pues general, ¿sí? Pero que también pueden haber aproximaciones, contextos específicas donde habrá que o reconfigurar o deconstruir o volver a hacer esta conceptualización, porque va a depender de las relaciones particulares sociedad-naturaleza que estén implicadas, digamos, en cada uno de los proyectos, estudios, análisis que se hagan, dependiendo pues qué actores estén allí involucrados. Entonces, miren pues que esta discusión que me parece muy académica y para mucha gente pues ya de entrada, como decía, para los antropólogos lo cultural ya desde el principio no hubieran tenido que pasar por toda esta discusión porque para ellos pues lo cultural y ellas está transversalmente arraigado en todas las dimensiones del ser humano. Bueno, esta pues ya es como una cajita que nos permite ver como las relaciones entre la naturaleza, el bienestar de vida, el bienestar o la calidad de vida, las contribuciones de la naturaleza a las personas, ¿no? Como un enfoque sistémico. Entonces, algo que tienen pues campos como la ecología, la economía ecológica, ¿no? Es ver todo en forma de sistemas. Entonces, esto que ven ustedes aquí puede ser como un marco para analizar las relaciones sociedad-naturaleza desde un punto de vista socioecológico, donde lo natural y lo social están íntricamente alineados o integrados, o sea, no están separados. Entonces aquí vemos, digamos, sería interesante si algunos en la clase, ¿no? Sus trabajos, ya más adelante pensarse cómo aplicar este marco a los sistemas alimentarios, ¿no? Por ejemplo, cómo la naturaleza contribuye a digamos, a la configuración de los servicios o las contribuciones asociadas a la provisión de alimentos, cómo esto contribuye a la buena calidad de vida, ¿no? Cuáles son también los capitales, por decirlo así, o cuáles son los recursos eh, antropogénicos, o digamos, cuáles son los recursos de los seres humanos que aportan a la configuración de ese servicio ecosistémico, porque antes en el enfoque anterior pues se pensaba que la naturaleza sin todos estos mediadores directamente prestaba, digamos, los servicios ecosistémicos que contribuían al bienestar. Pero ya en este marco se reconoce que los servicios ecosistémicos se coproducen en interacción con los sistemas sociales y los alimentos es el caso típico que se usa para explicar esto, ¿no? Porque requieren inversiones tanto en sistemas de conocimiento, en prácticas, ¿no? Que permiten que se generen los alimentos. Entonces, ahí hay unos capitales, digamos, antropogénicos, antropo, pues, de ser humano y génico, generados por el ser humano, que intervienen en esa producción de alimentos, ¿vale? Entonces, también hay instituciones y gobernanza, ¿no? Que influencian, digamos, la configuración en este caso de lo que estamos hablando, pues de los alimentos como una contribución de naturaleza a las personas. Las instituciones es como cuáles son las normas, las reglas, cuáles son los sistemas de gobernanza que están influyendo en esto, ¿no? Y a su vez, pues hay también otros drivers naturales, ¿no? Y antropológicos que están afectando tanto la naturaleza y a su vez, pues esa capacidad. Y en temas, pues, de alimentos es muy claro
su relación con eventos o digamos o fenómenos como el cambio climático, ¿no? La degradación de los ecosistemas, todo esto, la pérdida de biodiversidad, pues va a afectar y está afectando la posibilidad de construir. Entonces, este marco es muy interesante, sobre todo para los que vienen, no sé si los estudiantes de qué carrera vienen en particular, pero por ejemplo, si uno viene de lo social o de lo económico, uno es más como ducho en estos temas sociales, ¿no? Como los sistemas de gobernanza, las instituciones, pero menos en esta parte de aquí, ¿no? En la parte de la naturaleza, los sistemas biofísicos. También uno desde lo social puede trabajar muy bien el tema de la calidad de vida, ¿no? Tener una buena calidad de vida. Pero pues este marco nos llama a tener ojalá trabajos interdisciplinares, ¿no? Y que permita uno poder como participar de estos análisis desde la disciplina en la que uno venga, ¿no? Yo siempre resalto que como estudiantes no tenemos que abordar todo porque todo es muy difícil, quizás su trabajo de grado o su práctica profesional se enfoca en alguna de estas relaciones, en alguna de estas cajitas y eso también está bien. Pero ojalá pues cuando uno investigue, que es lo que yo creo que el llamado que uno hace es que cuando uno investigue reconozca que está investigando una patica del asunto y qué pasaría o cuál es la implicación de obviar todo lo demás en el estudio, ¿no? O cuáles serían las líneas futuras de investigación si queremos tener una mirada más holística, en este caso, pues de los sistemas alimentarios o del servicio ecosistémico de producción de alimentos, ¿vale? Entonces, este es un marco y lo pueden encontrar, yo les voy a dejar la presentación, lo pueden encontrar en el trabajo de Sandra Díaz, colegas, del 2018, que se publicó en la revista Nature, ¿vale? Acá está precisamente lo que yo les quería mostrar con el tema de alimentos, ¿no? Y es que esta es la lista de las contribuciones de la naturaleza a las personas y miren que ya ellos empiezan a reconocer como límites difusos entre estas categorías que antes la de servicios ecosistémicos no reconocía. Entonces sabemos, por ejemplo, que la comida tiene dimensiones aquí materiales, pero también no materiales, ¿sí? En el sentido de todo esto que hemos hablado y que ustedes mismos pusieron allí en sus tableros sobre todo el aspecto de la importancia cultural, ¿no? Del legado y de seguridad también que genera y influencia en el bienestar, digamos que generan los alimentos, pues esto atraviesa los temas materiales y no materiales, ¿vale? Y sucede lo mismo con otros, otros materiales que se producen en la naturaleza o los recursos genéticos, medicinales o incluso también las fuentes de energía que se toman de la naturaleza, ¿no? Ya lo cultural, miren que también a pesar de que antes le llamamos cultural a estos que van desde el 15 hasta el 18, perdón, hasta el 17, pues también ya atraviesa aspectos materiales y no materiales, ¿sí? Porque acuérdense que en este marco lo cultural atraviesa todo, ¿no? Entonces aquí hablan de experiencias físicas y psicológicas, el aprendizaje y la inspiración y el soporte de identidades, que por ejemplo esto es algo que se puede aplicar en los sistemas alimentarios, ¿no? Como los sistemas alimentarios nos permiten aprender, inspirarnos, ¿no? Hay arte inspirado en los sistemas alimentarios, hay experiencias físicas y psicológicas. O sea, uno escucha, ¿no? Hablar de cómo el trabajo en la tierra tiene un impacto físico y psicológico en las personas, ¿no? Y también las identidades, ¿no? Ustedes hablan con campesinos, ¿no? O comunidades locales, ellos no pueden definirse separados del trabajo en la tierra, ¿no? Para nosotros, ellos hablan, ¿no? De nosotros sin tierra no somos campesinos y tiene que ver un poco con las luchas de estos movimientos campesinos debido a que para ellos su necesidad es poder labrar y trabajar la tierra para la producción de alimentos. Y esto tiene que ver mucho con el concepto de identidad, ¿vale? Bueno, esto para que lo tengan allá a la mano si les parece útil o para sus trabajos o más adelante en sus prácticas profesionales. Y ya nos vamos metiendo pues al tema que es el tema de valores y medio ambiente, ¿no? O naturaleza. Y aquí, pues, en estas dos fotografías, aquí lo que me gusta recalcar, imaginemos pues que estos son dos zonas costeras. En una tenemos una extracción de arena, de materiales, ¿no? De la zona costera y en otra tenemos, quizás esto podría ser un ecosistema de manglar. eh, y bueno, cualquier escenario que veamos en un paisaje, en un territorio, implica, digamos, la priorización de ciertos valores, ¿no?
Aquí en la parte derecha, pues estaríamos priorizando la parte económica, ¿no? La generación de ingresos, la provisión de empleos. Y quizás en la imagen de la izquierda se están priorizando temas como el ecoturismo, la conservación de la biodiversidad, la apreciación estética del paisaje, si hay comunidades locales que viven allí, ¿no? Su conocimiento local alrededor de la gestión de estos ecosistemas. Entonces, digamos que así no nos hablen de valores, uno solo, digamos, siendo un poquito más agudo, escarbando qué es lo que pasa en un territorio, se puede dar cuenta que los territorios pues se gestionan por omisión o por dirección alrededor de ciertos valores, ¿vale? Entonces, aquí pues los que trabajamos en los temas de valores, decimos pues que la crisis ambiental global pues es una crisis material, como decía de pronto Joan Martínez Aguirre, que obviamente es una crisis material porque está poniendo en juego nuestros, digamos, el suministro de bienes básicos para la supervivencia y está transformando materialmente los territorios. Pero nosotros, los que trabajamos los valores, tratamos de identificar la crisis como una crisis de valores, ¿sí? Porque al final las decisiones y el comportamiento humano va a estar influenciado por los valores y pues este impacto humano va a afectar los sistemas soporte de vida y la diversidad biocultural, ¿no? Entonces, estas imágenes seguro alguna vez ya las vieron, es lo que se llama los límites planetarios. Ya hay, digamos, versiones actualizadas de este gráfico donde nos muestra que cada vez más estamos pasando los límites seguros para tener un planeta, digamos, resiliente, íntegro, que nos permita, digamos, la reproducción de la vida y en la misma, ¿no? Entonces, hay una gran presión sobre los ecosistemas y en particular, pues estamos afectando la integridad biosférica, ¿no? Los flujos biogeoquímicos como el del fósforo y el nitrógeno, y esto muy asociado precisamente a los sistemas agroalimentarios dominantes que son más de tipo industrial y basados en la revolución verde, ¿no? Y también temas como cambio climático. Entonces, de menos segundo, voy a cerrar un momentico la ventana porque entonces, en síntesis, pues esta crisis de valor, digamos que no se le está asignando importancia a los sistemas soportes de vida y al final, pues todo lo que no hace parte de un mercado o que no permite la acumulación, pues termina siendo subvalorado en la toma de decisiones. Hay muchas concepciones sobre el valor y este es el tema, digamos, quizás más complejo y es que de las diferentes disciplinas, cada uno entiende valor como una cosa. Entonces, por ejemplo, desde la ética ambiental se hace mucho alusión a el valor como categoría moral y aquí pues hablamos mucho del valor intrínseco de las cosas, digamos, ese valor que tienen sin importar si son de beneficio para los demás, sino porque las cosas tienen un fin en sí mismo. Por ejemplo, todos los derechos humanos se basa en la idea de que el ser humano tiene valor intrínseco y que todos los seres humanos deberíamos tener acceso a esos derechos humanos universales, ¿no? Entonces, desde ahí, digamos que se puede hablar del valor desde un punto de vista como de categoría moral. Luego ya los psicólogos sociales hablan de principios, ¿no? De los valores como principios, y este sí es muy común que usemos nosotros como, por ejemplo, cuando decimos, no, ese amigo o esa persona no comparte mis valores o lo que yo busco en la vida, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo alusión a cómo los psicólogos sociales hablan del valor en términos de principios y ahí no, es que esa persona de pronto prioriza mucho la adquisición de riqueza material o o esa persona tiene una búsqueda, digamos, de lo social, de estar interactuando con los otros, ¿no? Todo eso son, o el altruismo, por ejemplo, son temas que ellos trabajan mucho en este campo. Los economistas, y sobre todo, pues, digamos, los que trabajan más en el enfoque neoclásico, que es como la visión más dominante, pues hablan del valor como dinero, ¿no? El valor como el valor monetario. Y ya los sociólogos, pues, y otros campos, ¿no? Que ven a digamos, a la sociedad de una manera distinta como lo perciben los economistas, pues ellos creen que el valor o consideran que el valor se construye y se expresa desde la posición de ciudadano o de ser social, ¿no? Entonces nuestros valores no es que nos lleguemos y nos lo inventemos nosotros solos en nuestra burbuja individual, sino que se construyen en nuestra interacción social con nosotros. Entonces todos estos temas pues se han tenido en cuenta en la discusión del valor, ¿sí?
porque necesitamos miradas, digamos, interdisciplinares. El valor pues aparece también en los marcos analíticos por ejemplo, de servicios ecosistémicos, donde se muestra pues que eh, existen instituciones o sistemas de gobernanza, ¿no? que van a afectar las decisiones, y esas decisiones van a afectar los ecosistemas, esos ecosistemas afectan los servicios, y esos servicios pues también van a afectar esos valores, y esos valores a su vez van a modificar la institución. Entonces los valores se vuelven como una parte de esa cadena en la relación de los sistemas sociales y ecológicos. Aquí, digamos, para los que quieran pues leer un poquito más sobre esto, este fue uno de los artículos que saqué en el doctorado, donde pues defino cada uno de esos conceptos bueno, defino no, reseño, porque esto lo han definido otros autores antes, todos estos conceptos de valor, donde se habla, por ejemplo, de principios, valor intrínseco, valores compartidos, valor ecológico, o otros conceptos como las formas de importancia, ¿no? Que quizás fue la pregunta que yo les hice a ustedes ahorita al principio, es que viene más como de otros campos como la filosofía, ¿no? Donde dicen que los valores pues son las distintas maneras en que las personas eh, hacen sentido o se preocupan por la naturaleza o los servicios ecosistémicos que ellos proveen, ¿no? Entonces, yo no los voy a confundir con estos gráficos, pero para que vean un poquito, digamos, todo el esfuerzo que han hecho los economistas ecológicos y la gente que cree en esta idea de la valoración plural, precisamente para decir, bueno, hay muchos métodos de valoración, ¿no? que podemos usar a la hora de identificar los valores, por ejemplo, ecológicos, socioculturales y económicos, y para eso podemos hacer uso de métodos biofísicos, y ahí pues toda la gente que venga de las ciencias ambientales, de la biología, ingeniería ambiental, pues puede apoyar mucho porque conocen estas metodologías de evaluación que se basan en métodos biofísicos, como son pues todas las evaluaciones de riqueza, diversidad, ¿no? em, Mapeo ecológico, análisis de energía, las huellas ecológicas de carbono, huellas hídricas, y otros análisis que aparecen pues desde este campo. Ya en lo sociocultural, y ahí por eso tan chévere tener, digamos, estos cursos donde se meten perspectivas interdisciplinares, se integran, porque aparecen todo, por ejemplo, todo el andamiaje de métodos de investigación de carreras cualitativas, como puede ser la antropología, la sociología, ¿no? O bueno, no son carreras cualitativas, pero que le hacen a jugar un rol muy importante. Aquí, por ejemplo, hemos hecho salidas de campo con el profe Jorge y van y visitan a una comunidad que produce alimentos, cuando van y los entrevistan, ¿no? De alguna manera allí ustedes están capturando información que puede ser analizada en términos del lente de los valores. Eh, y toda esta información es muy, muy interesante, digamos, de analizar desde este lente porque, pues, como les digo, permite ir más allá de muchas veces lo que uno tiene preconcebido sobre por qué la gente actúa como actúa o por qué la gente hace lo que hace, ¿no? Aquí, pues, hay métodos como el photo voice, por ejemplo, que, por ejemplo, podría el profe Jorge decirles, voy a darles cada uno coja su celular y en esta salida de campo tome fotos de lo que más le llamó la atención sobre la producción de alimentos en esta localidad, y luego cada estudiante comparte, por ejemplo, por qué tomó esa foto, qué le llamó la atención, ¿no? Entonces, esa es una manera también de usar los recursos visuales a la hora de generar procesos de valoración. Entonces, ya nos alejamos de esa idea de que valoración es solo el dinero, ¿sí? Sino que vamos también a integrar métodos y herramientas cualitativas, ¿vale? Luego pues ya viene todo lo de mercado, que esto pues ya está bastante analizado y hay mucha literatura al respecto sobre cómo hacer evaluaciones de mercado o valoraciones de mercado, ¿no? Y como les digo, en el caso de alimentos, pues es a veces mucho más sencillo porque como se suelen transar eh, en términos de dinero, pues uno puede capturar fácilmente el precio, por ejemplo, de una libra de papa, de maíz, ¿no? Eso se puede buscar con facilidad, o sea que allí pues hay información importante que se puede recopilar de manera, creo que yo, más sencilla que otros servicios ecosistémicos o que otras contribuciones de naturaleza a las personas. Y allí pues hay un andamiaje de métodos pues bastante amplio para valorar. Lo importante de esto es
que muchas veces tenemos que identificar cómo, si resaltamos valores biofísicos, pues esto no necesariamente va en la misma como línea que los valores socioculturales y los valores económicos. Por ejemplo, si usted va a una comunidad muy pobre, que tiene pocos recursos económicos y ven los precios en los que transan los alimentos, pues uno dice, no, pues eso vale muy poquito, digamos, porque la gente no está pagando muy caro por esos alimentos o porque, y digamos que ese no puede ser el mensaje que uno envíe, ¿no? Porque quizás desde lo sociocultural esos alimentos tienen una importancia que no se mide a través del precio de mercado de esos alimentos, ¿sí? Y la importancia ecológica tampoco está siendo capturada por ese precio de mercado. Entonces, la idea precisamente de la evaluación plural es poder identificar cómo muchas veces estas dimensiones de valor pueden entrar en conflicto, ¿vale? Entonces aquí pues hay otro resumen de algunos de los métodos, no están todos porque pues obviamente esto es un trabajo que va a depender de las disciplinas que estén en juego, pero digamos que hay muchos métodos desde lo sociocultural, lo ecológico y lo económico que se podrían aplicar. Estas, por ejemplo, las listo yo en uno de mis trabajos, principalmente enfocándome en los métodos no monetarios. Aquí no cojo lo ecológico porque no es mi área de experticia, pero aparecen cosas que seguramente si vienen de áreas de las ciencias sociales ya han encontrado, ¿no? Como las entrevistas, ¿no? Los grupos focales, la investigación, acción, participación, la evaluación rápida de escenarios, la investigación rural participativa, el mapeo social, cuando van a una comunidad y hacen un mapa y digan, dibujemos aquí dónde están los sistemas alimentarios, allí están ustedes capturando también valores, sino que uno muchas veces pues no usa ese lenguaje, pero digamos que ahí hay, cuando uno dice, ¿por qué dibujó este bosque allí? ¿O por qué dibujó este cultivo en esta zona? ¿Y esto por qué es importante? Y usted empieza con esa pregunta y usted ya empieza a identificar valores. Aquí pues es importante destacar esto que les decía, ¿no? Que diferentes métodos van a enfatizar diferentes valores desde la ética. Entonces, por ejemplo, aquí los métodos socioculturales van a hacer más énfasis en los valores, en todos los valores. Digamos, miren que este triangulito está distribuido en los tres ejes, donde uno de los ejes es el primero, este que estoy señalando aquí, los valores intrínsecos, que es esto que les menciono de la filosofía que se considera naturaleza, digamos, o los agroecosistemas como un fin en sí mismo, los valores instrumentales que tienen que ver más con estos valores monetarios y los valores relacionales que son todos estos valores que no se pueden sustituir, por ejemplo, el conocimiento ecológico alrededor de la producción de alimentos, eso no se puede sustituir por dinero ni por otros bienes, entonces eso se le considera un valor relacional, ¿vale? Entonces los métodos socioculturales pues tienen esta, digamos, capacidad de poder abordar las tres dimensiones de valor, los métodos biofísicos quizás más en la parte instrumental e intrínseca. Los métodos monetarios obviamente se enfocan más en lo instrumental, esto que vemos aquí más sombreadito. Y métodos, por ejemplo, como el análisis multicriterio, ¿no? Que son análisis que nos permite como evaluar diferentes criterios en torno a unas alternativas de acción, pues nos permite capturar también la diversidad de valores, no solamente los instrumentales, sino también los intrínsecos y los relacionales. Entonces recordemos que para que nos acuerde esta división, los intrínsecos son cuando consideramos los sistemas agroalimentarios o la naturaleza como sujetos como de derecho, como categoría, tenemos una categoría sin importar si nos proveen, digamos, esos sistemas, conocimientos, eh, todos los valores relacionales tienen que ver con identidad, orgullo, eh, estudios por otras cosas, entonces valores relacionales. Voy a ir avanzando para que podamos discutir, ¿vale? Pero digamos que todo esto que les digo, ¿no? De por qué se ha hecho una crítica al enfoque de los sistemas, de los servicios ecosistémicos, pues tiene que ver con esta idea de que se está poniendo un lente económico a sistemas complejos como es la naturaleza, los ecosistemas, la biodiversidad, que se están traduciendo todos los valores, usualmente cuando se aplica valoración monetaria a un solo valor y eso oculta los otros valores de la naturaleza, el territorio, los sistemas agroalimentarios. Se vende la idea cuando usted valora monetariamente, de alguna manera está promoviendo la idea de que esto es sustituible por dinero, ¿no? Porque si
hay una opción que me genera más dinero, pues todos los sistemas agroalimentarios se podrían sustituir por dinero. Es un poco la discusión que pasa mucho allá en su región, ¿no? Sobre el tema de minería y sistemas agroalimentarios, ¿no? Cómo la minería ha desplazado, digamos, todos esos sistemas que existían antes y de alguna manera se vende como si la minería fuera a proveer, digamos, los medios para tener una buena calidad de vida, sustituyendo todos estos medios de vida que antes se desarrollaban allí, que ahora están otra vez en boga por todo el tema de la transición energética, ¿no? Entonces, todos estos sistemas, digamos, otros medios de vida no pueden ser sustituidos por el dinero. Y esto, de alguna manera, cuando medimos todo en dinero, pues estamos favoreciendo ese discurso. El tema de la mercantilización, que les hablaba ahora con la pregunta de mercado de carbono, usar un lenguaje de servicios, de un lenguaje antropocéntrico, ¿no? Un lenguaje de dinero, pues también puede erosionar esas motivaciones, digamos, intrínsecas que teníamos hacia la conservación de la naturaleza, los sistemas agroalimentarios o nuestras acciones prosociales, ¿no? Y el hecho también de que cuando medimos en dinero, pues estamos considerando pues básicamente las opiniones de la gente que tiene plata, porque si las cosas valen lo que valen en dinero, pues solo los que tienen plata pueden decir que una cosa vale mucho, ¿no? Entonces allí por ejemplo, ahorita esta semana les mostraba a mis estudiantes el caso del arroyo Bruno, ¿no? Que ustedes seguramente conocen mejor que nosotros acá, pero es el típico caso donde se usó un análisis costo-beneficio para justificar la idea de dejar el río desviado, ¿no? Entonces se usa una valoración monetaria que no es adecuada para los sistemas de conocimiento y visiones y valores que tienen las comunidades allí, ¿no? Que son comunidades wayú y comunidades afrocolombianas, pues esto no es el instrumento adecuado para hacerlo, ¿no? Entonces, claro, cuando le preguntan a las comunidades de bajos recursos cuánto están dispuestos a pagar, pues ellos van a decir muy poquito, ¿no? Entonces, digamos que el ejercicio casi que ya se sabía que ibas, o uno como economista sabe cuando se aplica en un contexto de estos para dónde va. Entonces, ahí hay una noción de, digamos, de injusticia, en el sentido de que la valoración monetaria no nos está reflejando esos otros valores que no se miden por dinero o distribución de ingresos. Bueno, esto era lo del valor instrumental, el valor intrínseco que les contaba ahora, ¿no? Que es un debate muy importante que se ha dado en la literatura, y que ahora pues con todo lo del pluralismo de valor y todo esto pues empiezan a traer otras nociones que ya no se clasifican solamente en intrínseco instrumental, sino también en valores relacionales, ¿no? Y por eso, pues, el concepto se abre mucho más a esto que les mencionaba de las múltiples maneras en que, por ejemplo, la naturaleza o los sistemas agroalimentarios son importantes para las personas y que emergen de las diferentes formas de relacionarse con la naturaleza. Miren que este diagrama, pues, tiene, o esta definición tiene alusión precisamente a que para entender los valores tenemos que entender las relaciones sociedad-naturaleza y creo que allí un curso que dicte, por ejemplo, el profesor Jorge, que tiene elementos de antropología, es clave, porque ustedes, pues antes de saltar al concepto de valores, yo sé que primero están pensando cuáles son las prácticas, cómo la gente se relaciona, cuál es el conocimiento que se construye alrededor de los sistemas agroalimentarios, ¿no? Entonces, creo que eso, digamos, es muy importante, que los valores no aparecen de la nada, sino que emergen de esas relaciones que se tejen entre sociedad y naturaleza. Y pues bueno, esta es una tabla, no se las voy a dar toda, pero trata como de hacer una clasificación de valores instrumentales, intrínsecos y relacionales. Y creo que ahorita podemos hacer, como si nos queda tiempito, un ejercicio de ver cómo algunas de las respuestas que ustedes dieron tienen que ver con los valores instrumentales, intrínsecos y relacionales. No quiere decir que todos los valores instrumentales sean de carácter capitalista y mercantil, ¿no? Muchas veces las comunidades, este ejercicio lo hago con mis estudiantes, ¿no? Por ejemplo, analizamos planes de vidas indígenas y podemos identificar allí valores instrumentales. Lo que pasa es que se dan en concepciones de relación naturaleza no capitalista, o de no acumulación. Entonces, depende mucho en el marco de cómo se da esa relación sociedad-naturaleza, cómo ese valor al final se va a articular. No quiero vender acá la idea, pues, o decir que no, todos los valores instrumentales son malos o no se deberían mencionar, no, depende mucho, precisamente esa relación sociedad-naturaleza es la que va a permitir entender en la complejidad qué significa ese valor instrumental, ese valor intrínseco o ese valor relacional. Entonces,
pues toda esta discusión ha tenido influencia en el campo de los servicios ecosistémicos. Como les digo, miren que aquí ya esta cascada ya empieza a hablar de diferentes nociones de valor, el biofísico, el sociocultural, el monetario. Y bueno, ya hablando pues un poquito de gestión, quiero comentarles aquí, por ejemplo, cómo si usted hace una valoración económica solamente, como el análisis costo-beneficio, por ejemplo, que se hizo allá en el Arroyo Bruno, o si hacemos análisis costo-beneficio de minería versus sistemas agroalimentarios, pues usted se va a enfocar solamente en esos servicios de la naturaleza o contribuciones de la naturaleza a las personas que tienen valor económico, ¿no? Y va a aplicar entonces valoración económica, a utilizar estudios como análisis costo-beneficio, pues al final va a proponer, por ejemplo, compensaciones. Entonces, si usted usa análisis costo-beneficio para evaluar si hace minería o si promueve la producción alimentaria, pues obviamente va a ganar la minería porque tiene pues una rentabilidad es más alta, las comunidades que hacen estos sistemas agroalimentarios o que participan de ellos pues son más pobres, entonces al final va a terminar diciendo den compensaciones. Entonces la selección del enfoque que usemos de valoración pues va a ir determinando, y eso es lo que quiere decir esta gráfica un poco, pues las soluciones que yo voy a promover. Entonces la idea, y lo mismo pasaría, ¿no? Tenemos que tener una visión más pluralista donde no esté solo dominado pues por lo económico o lo ecológico, que también se ha usado como un discurso, por ejemplo, para evitar que las comunidades tengan prácticas de producción de alimentos en áreas protegidas. Por ejemplo, esto también es muy complejo y genera unas injusticias ambientales y sociales muy documentadas, por ejemplo, acá en Colombia en áreas protegidas, donde le caen todo el peso de la ley al campesino que tiene una vaca o que sube una gallina, pero no regulan otras actividades que se hacen allí productivas con mayor impacto, ¿no? Entonces allí hay una noción de injusticia ambiental y tiene que ver mucho también con la idea de que muchas veces también los valores ecológicos son los que empiezan como a dominar la discusión y se vende la idea pues de que los seres humanos tienen que estar por fuera de las áreas protegidas, que no se debe hacer nada allí. Entonces, la idea es promover más una visión plural del valor, ¿no? Donde se considere no solo los servicios o las contribuciones, sino la buena calidad de vida, la conservación de naturaleza, que se tengan en cuenta las dimensiones socioculturales, ambientales y económicas. Y eso implica hacer valoraciones diversas, ¿no? Y tener procesos participativos donde haya deliberación, donde la gente pueda discutir estos enfoques desde una manera digamos, más participativa y donde se tengan en cuenta las relaciones de poder para así crear políticas, digamos, más integrales, ¿no? Que no se enfoquen en una sola dimensión. Estas, digamos, por ejemplo, algunas formas, ¿no? En las que al final se pueden gestionar los ecosistemas. Aquí quiero resaltar, por ejemplo, que pues están unas que están basadas en temas de mercado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con pagos por servicios ambientales, los subsidios, los impuestos, ecoturismo, ¿no? Sistemas agroecológicos, que obviamente esto pues tiene pata en otros temas, pero también hay otras formas de gestionar como la cogestión, ¿no? Participativa del territorio con las propias comunidades, la educación ambiental, que es fundamental, todas las normas, ¿no? Entonces, digamos que uno como gestor ambiental o como una persona trabajando en este campo de los sistemas alimentarios puede, digamos, desde una visión plural del valor, identificar cuáles son las herramientas que nos permiten integrar diversos valores, ¿no? Más allá de simplemente enfocarnos, por ejemplo, en el valor económico de los sistemas alimentarios, sino también los valores que se le atribuyen desde las comunidades a estos sistemas y prácticas, ¿vale? También el hecho de que nosotros trabajemos sobre los valores nos va a permitir enfocarnos en aspectos que son de largo plazo, porque si tratamos de incentivar el comportamiento solo con incentivos de mercado, como el dinero, el precio, subsidios, impuestos, pues esto va a fluctuar mucho, ¿no? Mientras que, por ejemplo, lo que les decía de las economías campesinas, ¿no? Que tienen unos valores, unas tradiciones, unas normas sociales, unas creencias, digamos, eso hace que la economía campesina, a pesar de todas las, digamos, de todos los esfuerzos por que el campo se monopolice alrededor de la agroindustria, todavía existen economías campesinas en Colombia y existen, creo yo, es por esto, porque están basadas en instituciones no formales donde los valores, las tradiciones y las normas
pues promueven, digamos, economías distintas donde se buscan múltiples valores y no solamente la acumulación y el dinero, ¿no? Entonces, si trabajamos alrededor de los valores, creo que estamos invirtiendo también nuestros esfuerzos en soluciones de largo plazo y no solamente en soluciones de dinero. Por ejemplo, la educación ambiental, son temas que tienen que ir en paralelo a todas las intervenciones que hagamos porque nos van a permitir trabajar en estos temas que son, digamos, más lentas, que son variables más lentas y difíciles de modificar. Que de hecho, por eso cambiar los valores dominantes ahora es muy difícil, ¿no? Porque no es fácil promover las ideas de sustentabilidad, ¿no? Del pluralismo de valor, de que el dinero no lo es todo, porque esto está arraigado, digamos, en nuestra cultura y es muy difícil de modificar. Bueno, estas algunas de las, como les decía, de la tabla que les voy a compartir, donde están, digamos, esta clasificación de valores, pero lo voy a dejar allí por temas de tiempo porque no nos vamos a alcanzar a hablar. Pero el mensaje clave, pues, es que tenemos múltiples nociones de valor, tenemos que pensar esto, pues, cómo lo podemos reconocer, más allá de enfocarnos en una sola dimensión del valor, que dependiendo de las múltiples relaciones sociedad-naturaleza, las prácticas que tejemos con la naturaleza y los sistemas, pues, agroalimentarios, se van a poder reconocer valores intrínsecos, instrumentales y relacionales, que debemos utilizar múltiples métodos de valoración. Eso no quiere decir que en los trabajos de grado ustedes tienen que hacer todo esto, pero sí reconocer que en procesos de más mediano y largo plazo hay que poder identificar los valores ecológicos, socioculturales y monetarios, que la selección de métodos no es neutral, porque ya les decía anteriormente, pues al final el método de evaluación nos va a determinar qué conclusiones y soluciones vamos a dar, que debemos integrar múltiples disciplinas y métodos para reflejar múltiples valores, que debemos adaptar métodos según capacidades técnicas y recursos. O sea, dependiendo del contexto, vamos a tener que usar ciertos métodos porque, por ejemplo, análisis de imágenes satelitales, ¿no? Todas estas metodologías que son muy interesantes y todo requieren capacidad técnica, recursos para hacerlo. A veces vamos a tener que hacer un mapeo social, que también está muy bien, ¿no? Entonces, vamos a tener que adaptarnos dependiendo de nuestro contexto pues, social, económico y político, a qué metodologías podríamos usar. Siempre pensarnos para qué, el por qué y para qué la valoración monetaria, entender de que estas valoraciones pues llegan a unos contextos políticos y sociales y a veces pueden ser usadas de forma, digamos, inadecuada y en contra, digamos, de los intereses de la conservación o de la promoción digamos, de equidad y justicia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos valoraciones monetarias. eh, y bueno, no diseñar instrumentos basados solamente en una categoría de valor, porque al final pues pueden ser contraproducentes para la conservación. Todo este ejemplo que les doy de cómo muchas veces pues la idea de sacar a las comunidades de áreas protegidas o que no tengan prácticas de producción, así sea a pequeña escala, pues puede ser contraproducente para la conservación porque genera muchos conflictos ambientales. Y pues el reto de nosotros será pensar cómo podemos gestionar o diseñar instrumentos que integren los valores y motivaciones, digamos, en la gestión, ¿no? Creo que eso es como el reto. Y siempre el llamado de solucionar los problemas, ¿no? Y el diseño de instrumentos de gestión con las comunidades, ¿no? O lo que se llama soluciones de abajo arriba. Entonces, bueno, eso era lo que tenía para compartir, muchachos, y pues, chicas, no sé si tienen preguntas, estoy pues dispuesta a conversar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Bueno, Paola, muy amable, gracias a ti por tu tiempo. Muy... Preguntas, que sean dos, y para aperturar la discusión con la profe. Pau, respecto a la valoración plural, eh, pues nosotros estamos viendo algo que se llaman sistemas culinarios, ¿sí? Que es una cadena en la que se producen los alimentos. Sin embargo, nosotros partimos del plantar, del ejercicio humano para obtener alimentos, sembrar la semilla, recoger el maíz y hacer todo el ciclo: producción, distribución, preparación, consumos y desecho. En todo caso,
hasta ahí llegan nuestras competencias. En Estados Unidos en el año 2000 hicieron una encuesta nacional preguntándole a los jóvenes de esa generación que de dónde consideraban ellos que provenían los alimentos. El 95% de esa generación dijo que los alimentos que consumían en casa venían de los centros comerciales. Entonces hay una desconexión generacional de la relación de, los, eh, de las contribuciones de la naturaleza en torno al sostenimiento y a la vida misma. Entonces, esto de valoración también nos sitúa básicamente es tomar conciencia de dónde proceden también nuestro bienestar, que está directamente relacionado en nuestros vínculos naturales y con los ecosistemas. Creo que para mí es como el aprendizaje del día de hoy. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene Sí. preguntas? Ok, te escucho. Sí, no iba a decir que digamos que en todos esos sistemas pues productivos y en especial para el tema de producción de alimentos, como que hay diferentes etapas, ¿no? Sería muy interesante pensar qué valores orientan cada una de esas etapas, ¿no? Desde la siembra, ¿no? De la semilla, desde el cuidado para que la planta o el alimento crezca, ¿no? De cómo son las prácticas que se generan alrededor de la colecta, de la distribución, ¿no? Creo que allí uno podría identificar como qué es lo que motiva o qué es lo que considera importante la gente involucrada en estas prácticas en cada una de esas fases y creo que podrían variar, ¿no? Yo creo que pues es un campo muy interesante y yo creo que los alimentos tienen, como les decía, siempre ha sido el servicio o la contribución que ha sido como la difícil de encasillar, porque los alimentos tienen esta capacidad de significar muchas cosas. Creo que cuando pensemos en valores, pensemos en significados. ¿Qué significan las cosas para las personas o las entidades, o en este caso los alimentos? Y no tienen un solo significado. Y creo que ustedes, eh, pues ahora en el ejercicio lo escribieron, ¿no? Miren allí, por ejemplo, en el tema ahí hablaban Álvaro de aseguramiento mínimo de calorías, ¿no? Ahí tenemos que hablar, como estamos hablando de los valores de subsistencia, ¿no? Los valores necesarios para una vida digna, ¿no? Y posible, porque sin alimentos pues no podemos tener ese aseguramiento mínimo de calorías. Entonces aquí esto sería, por ejemplo, un valor, aunque parece instrumental porque es de beneficio para el ser humano, es un valor relacional porque eso no puede ser reemplazado por otra cosa, no podemos comer baterías o celulares, no tenemos que comer alimentos para tener eh, el requerimiento mínimo de calorías para funcionar, ¿no? Temas de justicia también que varios mencionan allí, pues tiene que ver mucho con los valores relacionales, ¿no? Las ideas de justicia, equidad, ¿no? También entrarían allí como valores relacionales. O también se consideran valores en términos de valores generales, ¿no? Cuando definimos que los sistemas agroalimentarios tienen que ser justos, ¿no? Se podría decir que es un valor general, pero también es un valor relacional. El patrimonio cultural es un valor relacional que también lo mencionan allí en el tablero. Bienestar, ¿no? Tiene que ver con la calidad de vida, con esta idea de una buena vida, eso también es valor relacional. Entonces, hay muchos, sin ser experta pues en sistemas agroalimentarios, yo creo que hay muchos de estos valores que ustedes mencionan allí que tienen que ver con los valores relacionales. Y algunos mencionan incluso valores intrínsecos, ¿no? Porque la seguridad alimentaria es lo que permite la vida misma, ¿no? Y si no hay derecho a la vida, ¿qué sentido tiene estar esta sociedad? Pues si no se puede estar. Y esto hace alusión al valor intrínseco, pues de los seres humanos y de la necesidad de tener un derecho a la vida, entonces, y de soportar ese derecho a la vida. Entonces, ha sido, creo que muy interesante, pues, leer todos estos comentarios que ustedes pusieron en el tablero, porque precisamente nos ilustran la complejidad de valores que se tejen alrededor de los alimentos y la seguridad alimentaria. No sé si tengan alguna otra pregunta o si están pensando, si alguno está trabajando en algún proyecto que crea que esto puede servir o si me quiere contar si no les queda claro algo o contarme alguna experiencia sobre lo que están viendo o qué resuena con ustedes de sus vivencias con respecto a esto que les conté hoy, pues estaré muy atenta a escucharles.
Ok. Pau, creo que no hay más preguntas y bueno, darte sobre todo las gracias de parte del programa Antropología, de parte mía particular y de parte de la profesora Andrea. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, creo que a mí personalmente sí me va a ilustrar porque me abre una perspectiva de análisis en mis intenciones de investigación. Entonces, muchas gracias por tu inteligencia. No, no, la de ustedes. Y además, pues, no, pues, les invito a seguir trabajando estos temas. Yo creo que la antropología tiene mucho que aportar a toda la discusión de valores. Aquí ya vemos muchos que somos o filósofos o economistas, ¿no? Creo que no tengo muchos conocidos antropólogos trabajando estos temas, así que me parecería súper interesante conocer algún trabajo que se haga desde la antropología y los valores ambientales, porque creo que ustedes tienen mejores herramientas conceptuales y analíticas que quizás los economistas para entender estas cosas. Entonces, nada, les animo a que sigan pues muy entusiasmados con su carrera y a seguir investigando estos temas tan interesantes como los que dirige el profe Jorge allí. Y pues espero próximamente visitarles presencialmente si todo sale bien. Quizás esté por allá pronto. Ok. Que así sea, por acá te esperamos como profesora postdoc. Ojalá, ojalá. Un abrazo. Un abrazo, saludos. Cuídense Adiós. mucho. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Cuídate mucho. Gracias, Paola. Sí. Y cualquier cosa, pues comparten mi correo y les envío la presentación, ¿vale? Claro que sí. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao.